Muy buenos días a todos ustedes. Estamos hoy pues con mucho gusto de recibir a un distinguido colega quien nos va a dictar una conferencia magistral en el marco de las conferencias que se han venido organizando a partir del mes de septiembre con motivo de los 30 años de los posgrados en el Colegio de la Frontera Norte. En este caso, esta conferencia magistral la organizamos tanto el doctorado en Ciencias Sociales, especialidad en Estudios Regionales, como la maestría en Desarrollo Regional. Y pues con la visita del doctor Jim Gerber vamos a finalizar lo que corresponde a las conferencias magistrales del 2014, invitando a que nos sigan en las siguientes conferencias del 2015 que tendremos desde enero hasta el mes de agosto para concluir pues este año de festejos. Así es que sin más les quiero presentar al doctor Jim Gerber y también comentarles que los comentarios después de la conferencia magistral estarán a cargo de la doctora Barajas. Pero bueno, inicio con nuestro invitado el día de hoy, a quien agradecemos muchísimo que esté nuevamente con nosotros. El doctor Gerber es investigador del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de San Diego. Él es doctor en Economía por la Universidad de California en Davis y ha sido director del Programa de Negocios Internacionales y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de San Diego. Asimismo, ha sido profesor visitante de prestigiadas universidades y centros de investigación de América Latina y Canadá, y por supuesto entre ellos incluimos al Colegio de la Frontera Norte, donde el doctor Gerber ha estado visitándonos en otras ocasiones y es un colega cercano a lo que hacemos aquí en la institución. Asimismo, resalto que entre sus publicaciones se encuentran International Economics, que ha sido publicada tanto en lengua estadounidense como también en China, y que el día de hoy pues nos ofrece la conferencia 20 Years of NAFTA, Are Issues of Human Development Coming on the Border. Creo que a pesar de que ha habido otras discusiones sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México y en América Latina, creo que la discusión que vamos a tener hoy va a ser muy rica y distinta a esas discusiones que se han llevado a cabo, al menos dos a lo largo de este año, por algunos investigadores de nuestra institución. Porque justamente parte de la conferencia magistral estará dedicada a los aspectos de la frontera y de desarrollo humano, que me imagino que la doctora Barajas comentará ampliamente y del cual esperamos tener realmente un verdadero diálogo, porque hay muchas cosas que preguntarnos justamente a 2 décadas de que se inició este tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y México. Así es que sin más te damos la más calurosa de las bienvenidas, Jim, a tu casa, el Colegio de la Frontera Norte. Tendrás entre 40 y 50 minutos para tu exposición y posteriormente presentaré a la doctora Barajas para que dé sus comentarios. Gracias, Araceli, y buenos días. Es un placer siempre venir a COLEF y terminamos nuestras clases de la semestre esta semana, y para terminar el semestre aquí en Tijuana, a COLEF, es un gran placer para mí. Bueno, lo que quiero hacer es hablar un poco de las medidas de desarrollo humano en la frontera. Y continúa un trabajo que empezamos mi colega Joan Anderson, quien es profesora de economía en la Universidad de San Diego, ya está jubilada, pero continuamos a trabajar en este campo de estudios. Publicamos un libro sobre esto hace 5 o 6 años, antes que salió el censo de México y Estados Unidos en 2010. Y lo que hicimos es usar en una manera
simétrica lo máximo posible las cifras que están en los censos de Estados Unidos y México para medir los cambios de largo tiempo que han sucedido en la frontera entre 1950 hasta 2000 en el libro, pero ya estamos poniendo actual con el censo de 2010 estas medidas. Y lo que pasó, notamos algo muy interesante que está pasando en la frontera, y hay un cambio del patrón que encontrábamos entre 1990 y 2000. En la década más reciente había un cambio en el patrón, y yo voy a hablar de esto. La otra cosa que quiero mencionar es que, pues, hablo de la región de la frontera, y hay, yo no sé cuántos, pero hay muchas definiciones de la frontera, de la región fronteriza. Entonces, pues hay estados fronterizos y hay, ¿cómo se llama? Las cuencas que existen por la frontera para medir cambios medioambientales, por ejemplo. Nosotros tratamos de usar los municipios y condados. El condado en Estados Unidos es casi igual como un municipio. Tiene unas diferencias ligeros, pero es una unidad administrativa, y todos los estados están divididos en condados, igual como los municipios de México. Y los condados tienen también áreas urbanas y áreas rurales, como los municipios. Entonces, esta simetría entre las unidades administrativas nos ofrece una posibilidad de medir cambios en una manera muy simétrica entre México y Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hacemos. Yo hice esta presentación, pero la verdad es que todas las cifras y los datos que tenemos son hechos en una manera... mi colega Joan Anderson y yo lo hicimos juntos. De verdad es un trabajo compartido entre ella y yo. Y, bueno, voy a empezar voy a contextualizar este estudio con una breve revista de la teoría de comercio internacional. Algo muy sencillo, muy básico, para contextualizar las ideas y para decir por qué esperamos o por qué pensamos que hay posibilidades de una convergencia entre México y Estados Unidos en las medidas de desarrollo humano. Bueno, si recuerdas de la teoría de comercio internacional, la teoría principal se llama Heckscher-Ohlin Theorem, y esta habla de los determinantes de exportaciones y importaciones de un país. Es decir, que un país va a exportar cosas que están hechos, los cuales están hechos con factores que el país tiene en abundancia. Que los bienes exportados van a ser hechos en una manera que usa muy intensivamente estos factores que son más abundantes. Entonces, va a importar bienes que son intensivos en su producción en factores que son menos abundantes dentro del país. Es decir, si lo aplicamos esta idea al comercio de México y Estados Unidos, encontramos una idea de lo que escribieron muchos de los analistas en las 90 sobre cuáles serán los impactos
del comercio libre entre estos dos países es que Estados Unidos va a exportar cosas que son que tienen mucha capital y factores científicos y factores de alta tecnología, y va a importar cosas que usen el clima de México, que usen mano de obra no capacitado o medio capacitado, que tienen menos capital. Estos fueron los pronósticos de las exportaciones y importaciones entre México y Estados Unidos. Dentro de esta teoría de Hector Olin hay otra idea que se llama Factor Price Equalization, la igualización de los precios de factores. Factores en este caso son como la capital y mano de obra. Y hay la idea de Factor Price Equalization es que el comercio de bienes es igual en el mediano plazo o largo plazo, es igual de comercio de los factores. Es decir, que cuando Estados Unidos exporta cosas de alta tecnología o que son intensivos en el uso de capital en su producción, este es equivalente al exportación de estos mismos factores, la capital, la alta tecnología, y va a manejar los precios de los factores hacia un punto igual. Esta es la idea de Factor Price Equalization. Pero hay muchos presumidos de la teoría y no lo vemos. Pero es interesante porque los requerimientos para tener Factor Price Equalization nos dicen dónde debemos buscar la falta de convergencia en la frontera. ¿Por qué no está en la convergencia? ¿Cuáles son los requerimientos que no alcanzamos, que no logramos entonces entre México y Estados Unidos? Lo más importante es que el Factor Price Equalization asume que la tecnología es igual en ambos lados. Obviamente no es cierto. Pero ¿por qué no es igual? Ahorita yo creo que la idea más fuerte que encontramos en este campo de estudios es que la tecnología es muy diferente porque tenemos instituciones diferentes. Instituciones son las reglas del juego, no son necesariamente una organización, pero instituciones son las cosas que nos dice lo que estamos permitidos hacer y lo que no estamos permitidos hacer, que no podemos hacer. Y las instituciones tienen una parte de las instituciones afecta mucho la adaptación de las tecnologías. Y cuando hablo de tecnología, hablo no solamente de maquinaria, pero hablo en un sentido muy amplio, como tecnología incluye, por ejemplo, la manera de organizarse o las pues las reglas como leyes, las reglas como constituciones, las reglas como el comportamiento normal que se encuentra dentro de una sociedad o una cultura. Entonces, estas instituciones afectan mucho la adaptación de estas tecnologías por medio de la innovación, por medio de la velocidad del cambio, por medio de la adopción de sistemas nuevos. Entonces,
La idea de instituciones, yo creo que ha subido a un punto muy prominente en cuanto a los estudios de desarrollo económico. En este momento me parece que instituciones es como decimos en inglés, the silver bullet, es el nuevo idea para solucionar todos los problemas que tiene un país en desarrollo. Es decir, que probablemente estamos sobreestimando la importancia de instituciones, pero la verdad es que el enfoque sobre las instituciones ha reemplazado la idea de neoliberalismo, porque no funcionó bien el neoliberalismo. Muchos economistas dicen, pues es porque las instituciones no funcionan bien. Entonces, esta es la idea que encontramos sobre muchos estudios en el campo de desarrollo económico. Entonces, sin duda, las instituciones son muy importantes. Yo creo que no hay duda de eso. Pero a la vez, me parece que no hay solamente ninguna idea o solamente una razón por la falta de crecimiento económico. Es algo muy complejo. Instituciones es una parte de la solución. Bueno, salió hace 2 años este libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fallan las naciones? Y tenía un impacto muy fuerte. Este es una perspectiva institucional sobre el desarrollo económico. Y ellos, fue interesante porque empezaron con un experimento natural sobre los 2 nogales. Entonces, los 2 nogales, dicen ellos, comparten la misma historia, geografía, cultura, idioma, comida, música, todo es igual en los 2 nogales. Lo único que es diferente es uno está en México, en Sonora, la otra está en Estados Unidos, en Arizona. Y dicen ellos, Acemoglu y Robinson, pues por eso podemos ver aislado la importancia de las instituciones, porque uno de los nogales es rico y el otro es pobre. Ellos hacen este punto, este argumento, sin ofrecer cifras, porque todos que leen su libro entienden que México es más pobre que Estados Unidos. Entonces, a ellos creo que no pensaban que necesitan cifras para mostrar su idea. Bueno, vamos a ver cómo son las diferencias entre los 2 nogales. Okay. Y los 2 tienen una diferencia de más o menos en términos de dólares estadounidenses de 2005. La diferencia está entre más o menos $10,000 per cápita por persona entre los 2. Pero la diferencia entre México y Estados Unidos es casi 3 veces más grande. Entonces, si las instituciones son la única diferencia entre los 2 nogales, ellos, Acemoglu y Robinson, en su libro, han explicado un tercio de la brecha entre los 2 nogales. Entonces, okay. Este me llamó mucho la atención, entonces fuimos a medir las diferencias en gemelas por toda la frontera. Estos son los 8 ciudades más grandes en las fronteras.
Y lo que vemos es fuera de San Diego, Tijuana, en lo demás de la frontera, vemos una diferencia entre, por ejemplo, en Imperial, California y Mexicali. La diferencia es como un poco menos de 2/3, pero es mucho menos de la diferencia entre México y Estados Unidos. Y en casi todas estas áreas, pues en todos, ven una diferencia que es mucho menos que lo que encontramos entre México, la nación, y Estados Unidos, la nación. Entonces, hay algo diferente en la frontera. Es cierto que hay algo diferente. Y hay convergencia en los ingresos, pues depende en la década. Las cifras en rojo son cifras de 2000, los cuales son más bajos que 1993. Por razones de INEGI tenemos que empezar la serie en 1993. No tenemos cifras para 1990. Entonces, pero podemos ver que hay una tendencia ligera hacia convergencia en ingreso, medida en esta idea de PIB por persona regional. En algunos de los regiones o condados, municipios gemelos que encontramos en la frontera. Sucedió en la primera década, más o menos, de la TLC. En la segunda década fue un cambio al revés, que donde había convergencia en ingreso ya encontramos una divergencia en ingreso, y es fuerte la divergencia, creo. Ya estamos aumentando la brecha entre las ciudades en México y Estados Unidos en la frontera. Bueno, es cierto, para revisar un poco, es cierto que las gemelas tienen una brecha de ingreso más pequeño que las naciones, pero esta convergencia terminó después de 2000. Lo que yo quiero plantear la idea de que instituciones son importantes, sin duda, pero la frontera es una institución binacional. Y por eso es un poco más complicado de hablar de solamente una institución en un país o una región. Las cosas que nos afectan mucho, los de nosotros que vivimos en la frontera, como la violencia y la seguridad, el uso de drogas, la política de drogas, migración, la política migratoria, el control de la frontera, todos estos son más allá del control de solo un país. Tenemos que verlos como instituciones, pero son determinados en una manera binacional. No digo que es una relación cooperativa, pero México tiene su parte, Estados Unidos tiene su parte en la formación de la frontera y lo que es la frontera. Y la frontera afecta muy fuertemente a todos que viven dentro o cerca a la frontera. Además, tenemos que reconocer que hay factores no institucionales que también son muy importantes para el desarrollo de la frontera. Por ejemplo, para las ciudades mexicanas o los municipios mexicanos está la
el mercado estadounidense. Este es muy importante para las ciudades que están en la frontera. Hay una concentración del manufacturero en la frontera y una variación muy fuerte por medio de cambios en la economía estadounidense. Hay impactos muy fuertes y variación muy fuerte en el manufacturero al lado mexicano. Este no es institucional, este tiene que ver con la proximidad del mercado estadounidense y en el tipo de economía que ha desarrollado en la frontera. Además, la imagen de México, en México y fuera de México, es muy importante. Para algunas comunidades, la importancia de la gente que cruza la frontera para ir de compras o para compartir las ciudades de lo que ofrece en México. Este es importante también para algunas ciudades como el centro de Tijuana. Hemos visto un cambio muy fuerte en el centro por la falta de gente que ya están cruzando la frontera. Tampoco es institucional. Este es algo que tiene que ver con otros factores. Bueno, uno de los cambios más notables entre estas dos décadas es el cambio de tasa de crecimiento al lado norteamericano. Las barras blancas son para la década más reciente, desde 2000 hasta 2010, y los negros son para la década anterior. Y como ustedes pueden ver, casi todos los condados en Estados Unidos en la frontera han tenido una aumentación de su tasa de crecimiento. Casi todos. Este es una lista que va desde el oeste hacia el este. Entonces empieza con San Diego, termina con Cameron, Texas, lo cual es Brownsville. Este es el nombre del condado donde está Brownsville, la ciudad de Brownsville. Y van en una manera geográfica desde el oeste hacia el este. Y específicamente los condados en Texas han tenido una pequeña boom en sus economías en las décadas más recientes. Estos condados son unos de los más pobres de Estados Unidos, algunos de los condados rurales son muy pobres, y los que tienen ciudades como Cameron o Hidalgo o Webb o El Paso son áreas estadísticas metropolitanas que son casi al bajo de la lista de ingresos para estos áreas metropolitanas en Estados Unidos. Pero han tenido una pequeña boom en sus tasas de crecimiento. Pero al contrario, al lado mexicano vemos algo muy diferente. En este caso, había una caída de tasa de crecimiento desde la primera década de TLC hasta la segunda década de TLC. Están algunas excepciones. En Sonora, por ejemplo, había una aumentación de crecimiento, pero en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, vemos normalmente en los municipios una gran caída de su tasa de crecimiento. Bueno, tenemos algunas hipótesis sobre esto y yo estoy muy interesado a escuchar a sus comentarios sobre esta parte, pero en el caso de Estados Unidos, creo que hay razones varias. Texas
no tenía una experiencia con el crisis de subprime como en el resto del país, y además Texas por razones de su explotación de petróleo y el subimiento de precios de petróleo, Texas tenía una más o menos buena economía en la primera década del siglo. Había unos nuevos descubrimientos de petróleo en Texas que han afectado mucho la frontera, también las comunidades en la frontera. Se llama Eagle Ford. Este es un campo nuevo de petróleo que está muy cerca de la frontera. Además, y no sabemos el impacto en términos cuantitativos, pero había una fuga de clase media de mexicanos hacia al norte. Para los que pudieran salieron mucha gente hacia Estados Unidos. Entonces, nosotros, supongo, no tengo una medida de esto, pero supongo que hemos tenido unos beneficios en la economía por la salida de la clase media. Bueno, al lado mexicano es un poco más complicado, creo, porque son muchas posibilidades que pueden explicar lo que sucedió en México. Y no, hasta que hacemos más estudios no tenemos cifras para medir cada uno de estos. Bueno, para empezar hay la violencia, ¿verdad? Y hay mucha gente que dicen que la violencia es muy mala para la economía. Había un estudio salió aquí en Baja California, creo anteayer o ayer, sobre un instituto de paz de México que mide el costo económico de la violencia y en Baja California salió como el 27 estado dentro de los estados de México. Es decir, que tenían más, la violencia tiene muchos impactos. Pero el problema, si ponemos mucho de las expectativas o de la explicación sobre la violencia, tenemos que también decir cómo puede continuar el comercio y la inversión directa extranjera. La inversión directa ha continuado en la frontera como antes. No había unos grandes cambios en esto. Es decir, que todavía vienen gente desde afuera para invertir en las comunidades y los estados fronterizos. Okay. La segunda punto es la espera en la frontera. Y sabemos mucho que mata trabajo e ingreso. Había unos estudios cuantitativos sobre eso. Uno hizo COLEF, un grupo de investigadores de COLEF hicieron un estudio hace unos años que muestra un impacto muy fuerte sobre la economía de las esperas largas que encontramos en la frontera. Ha cambiado un poco aquí en San Diego, Tijuana, y posiblemente vamos a ver unos cambios locales por eso. Vamos a ver, no sé, pero está mucho más reducido la espera. Otra cosa son la gente deportada por Estados Unidos, que son en Tijuana recibe entre 100 y 150 personas diarios deportados por Estados Unidos. Muchos de ellos llegan sin capacidades, a veces no hablan español, son culturalmente pertenecen más a América del Norte o
Estados Unidos que a México, pero técnicamente son ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿cuáles son? Yo no he visto, si ustedes conocen un estudio sobre esto, me dice, por favor, que me interesa mucho, a saber cuáles son los impactos en una ciudad como Tijuana, de recibir tanta gente que no tienen capacidades para ganar su vida, que llegan sin capacidades. ¿Cuáles son los impactos? No puedo imaginar. Pues la fuga de la clase media he mencionado. Y probablemente algo muy importante había sido la entrada de China en el OMC. Y había también un acuerdo sobre textiles y confección que empezó en 2005, que abrió el mercado para la exportación chino de confección. Y tenía un impacto seguramente en ciudades como Juárez, donde estuvo una industria de confección hace años. Okay, ya no funciona. ¿Nos ayudan a pasar la siguiente slide? Aquí está. Ok. Solamente yo mencioné el punto sobre la inversión directa. Este es el porcentaje de inversión directa que llega a los estados fronterizos con la exclusión de Nuevo León. Y no vemos muchos cambios en esto durante la época de violencia alta. Es decir, que yo he hecho unos otros estudios sobre la inversión directa. Es difícil identificar un impacto de la violencia en la inversión extranjera directa hacia México. Pero seguramente son menos cruces en la frontera. Este mismo sucedió con la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y de veras es peor entre Canadá y Estados Unidos. Es decir, que hay una caída de cruces más fuerte entre Canadá y Estados Unidos que en México. Estos dos gráficos me dice, pues como hipótesis, me dice que pues la violencia puede tener un impacto, y no voy a negar eso, pero lo más importante probablemente son las políticas de la frontera que Estados Unidos implementó después de 2001. Este fue uno de los políticas más importantes para determinar lo que está sucediendo en las economías fronterizas al lado mexicano. Otra cosa que debo mencionar es que también la tasa de crecimiento poblacional había continuado más alto en la frontera. También tenía un impacto sobre el ingreso per cápita. Y la frontera, las fronteras, Baja California, frontera, Coahuila, etcétera, estos son los municipios, tasa de crecimiento en los municipios de la frontera. Y son más altos en la frontera de México. Segundo es la frontera estadounidense. Tercero es México, la nación, y cuarto es Estados Unidos, la nación. Es decir, que la frontera todavía recibe más personas, están creciendo, su demográfico está creciendo más rápido de lo demás de ambos países. Ok,
hay otras dimensiones de convergencia en que podemos enfocarnos, ¿verdad? Podemos hablar de integración social, cultural, demográfico, político, etc. Y la otra dimensión en que queremos enfocarnos es el concepto de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano. Hicimos una índice de desarrollo humano para la frontera en el libro que publicamos en 2008 y ya estamos poniendo actual con las cifras que tenemos. Usamos el modelo del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y su índice. Hicimos algunos ajustes para incorporar cifras que son disponibles, es decir, que no todos son disponibles. Ellos, por ejemplo, usan longevidad, no tenemos longevidad a nivel de municipios y condados, pero usamos la sobrevivencia de las infantes como contraparte de eso. Y lo hicimos en todos los condados y municipios de la frontera y creamos un índice igual como el de las Naciones Unidas, es decir, que es 1/3 de ingreso, 1/3 de educación y 1/3 de salud. Okay. Y la forma general, no voy a hablar mucho de eso porque pues no es muy técnico, pero no es tan importante para la ponencia. Pero creamos una subíndice de salud, un subíndice de educación y un subíndice de ingreso. Y la de educación tiene dos partes, componentes. Uno es de asistencia escolar y la otra es el número de personas que han terminado preparatoria o algo equivalente, como una escuela vocacional o técnico, algo así. Estos son, lo bueno es que el censo de México y el censo de Estados Unidos tienen estas cifras y son disponibles para medir eso. También teníamos que usar, por ejemplo, cifras de INEGI para medir para medir ingreso y de unos otros ¿cómo se llama? Instituciones estadounidenses para ingreso allá. Ok, aquí vemos el índice de salud y lo tenemos a la izquierda México y a la derecha Estados Unidos, y cada uno tiene una comparación entre la nación, estados fronterizos y municipios o condados fronterizos. Y en el caso de salud había mucho mejoramiento en ambos lados, en la salud de la población fronterizo. Y esta es la área en que vemos una brecha, el menor brecha entre México y Estados Unidos. Es decir, que somos más parecidas en el sector de salud que en lo demás. Y ya está pues un mejoramiento fuerte, creo, en ambos lados. En el caso de educación vemos el mayor brecha entre los dos países, y yo creo que tiene que ver con la falta de preparatoria en México. Está cambiando, ¿no? Porque usamos para el grupo, pues usamos dos medidas de educación y la índice está hecho de ambos medidas. Uno es asistencia escolar. Tiene que ver con la población que ya está en la escuela. Son chicos entre 6 y 19 años. Para
Y la otra parte es un índice para los adultos, y son gente 25 años y más, y medimos el porcentaje de este grupo que ha terminado preparatoria o algo parecido. Pero este incluye entonces gente que que estudiaron hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, cuando el estándar para salir de la escuela fue 6 años, el grado sexta o el grado noveno, como es ahora. Pero ya está mucho más gente ahorita está en la preparatoria y en las escuelas educativas, vocacional o técnicos. Todavía es mucho menos que encontramos en los países de ingreso alto. Todavía hay una brecha, pero yo creo que el índice por lo menos va a cerrar en los 20 años que vienen, por el cambio que ya está en el corriente en México. Pero yo creo que la falta de preparatoria, de escuelas, de instituciones educativas, de preparatoria, de escuelas técnicos, este es uno de los grandes desafíos que enfrenta a México. En términos de ingreso, hemos visto las cifras crudos, sin ponerles en una índice, pero la diferencia entre ingresos es intermedio entre educación y salud. Pero en la década, como acabo de hablar, en la década más reciente había un estancamiento, más o menos, o una caída en algunos casos. Por ejemplo, en el municipio de Tijuana, el ingreso por persona en 2010 es menos que en 2000. Había una pequeña caída en algunos casos. Entonces, no está, en este momento, pues, no está cerrando, no está en proceso de cerrar la brecha de ingreso. Bueno, aquí está los tres componentes juntos con el índice de desarrollo fronterizo que tenemos, y vemos un mejoramiento ligero en la frontera entre 2000 y 2010, pero los municipios mexicanos son más atrás los condados estadounidenses ahorita que ellos mismos fueron en 2000. Es decir, que había una incremento, una aumentación de la diferencia en nuestros índices de desarrollo humano. Okay. Quiero hacer unos comentarios muy breves para terminar. En el caso de México, es obvio que la década más reciente había sido muy duro para los municipios fronterizos. Y no solamente han hecho unos mejoramientos en su índice de salud, pero ya está más atrás del índice de la nación de México. No había tantos mejoramientos en los municipios fronterizos que hemos visto en México promedio. Y el mejoramiento del sector educativo también es muy lento en la frontera, y había una caída de ingreso. Hay patrones varios, no quiero decir que es el mismo para todos los municipios, pero unos municipios en Sonora y unos pocos en Coahuila y Tamaulipas tuvieron
tuvieron un subimiento de su ingresos, pero el patrón normal, patrón general es que había un década muy duro para los municipios. Perdón. En el caso de Estados Unidos tuvimos unos crecimientos en el índice de salud, pero el índice de educación está estancado en el lado de Estados Unidos, en los condados fronterizos. Quedamos en la frontera fuera de San Diego, quedamos con un índice total que es menos que el valor para la nación de Estados Unidos. Es decir, que la frontera continúa con a ser una región menos rico, menos desarrollado con el promedio de Estados Unidos, pero unas partes de la brecha entre los condados y el promedio de la nación está cerrando. Estamos pues casi logramos a nivel de la nación. Okay. Para terminar, lo que vemos en el caso de México es que la frontera dio unas ventajas a los municipios fronterizos. Su ubicación cerca al mercado de Estados Unidos, cuando México empezó a rehacer sus políticas económicas, fue una gran ventaja que empezó en las 80s y las 90s, continuó en las 90s. Pero en la década más reciente, esta ventaja se convirtió a una desventaja cuando los Estados Unidos empezó con su política fronteriza y su política migratoria más duro, y cuando subió la violencia y la guerra contra las drogas. Entonces, la frontera puede ser una ventaja o desventaja, depende en otras condiciones. Acemoglu y Robinson explica la diferencia como diferencias institucionales, pero su perspectiva no incluye la idea que la frontera está determinado por medio de ambas naciones. Lo que pasa en la frontera no es solamente por instituciones estadounidenses, tampoco por instituciones mexicanas, pero es una mezcla de las políticas de ambas sociedades, ambas administraciones políticas. Tampoco Acemoglu y Robinson no tienen la perspectiva en que una institución tan compleja como esta institución de la frontera puede convertirse desde una ventaja en un momento hacia una desventaja en otro momento. Depende en las condiciones que nos enfrenta. Pues gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerber, por este recuento que nos haces, esta recuperación de 3 indicadores importantes y esta construcción que me parece muy importante sobre el índice de desarrollo humano para la frontera. Yo les invito a que empiecen a preparar sus preguntas. Mientras le vamos a ceder el micrófono a la doctora Rocío Barajas Escamilla, quien es investigadora del Departamento de Estudios Sociales.
Ella también ha sido profesora visitante de la Universidad Estatal de San Diego, tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Economía Política Internacional y Estudios Regionales por la Universidad de California en Irvine. Y es experta en estudios sobre desarrollo socioeconómico, aprendizaje tecnológico y cooperación transfronteriza. Ella se integra al grupo de pioneros sobre estudiosos de la maquiladora en el norte de México y también sobre los estudios sobre el ambiente institucional, cooperación e integración México-Estados Unidos. Te cedemos la palabra a Rocío. Gracias Araceli. Bueno, pues buenos días a todos y pues Jim, muchas gracias por esta magnífica presentación. La verdad es que Jim el profesor Gerber es muy modesto, porque él tendría que decir que este libro que publicó con la doctora Anderson es un libro que ha recibido una serie de reconocimientos. Sería interesante que nos lo comentaras, y además es un libro de texto que está siendo muy utilizado y que ellos pues constantemente han estado revisando, y que creo que es de lo más serio que se ha escrito en el tema del análisis de los impactos de este tratado de libre comercio, de esta integración económica entre México y Estados Unidos que se ha dado particularmente a nivel de la frontera. Entonces, bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios más que nada para empezar la discusión y hacerle pensar un poquito aquí más bien conocer la visión de Jim. Bueno, en principio creo que es muy interesante el partir de la teoría, ¿no? O sea, finalmente cuando se llega al acuerdo del Tratado de Libre Comercio hay una visión, hay una teoría detrás, que es esta idea de la convergencia en el comercio internacional, donde se decía en el mediano plazo se irían desarrollando estos factores de producción, se irían mejorando y se iría dando esta convergencia entre los factores productivos predominantes de México y Estados Unidos, de tal manera que se decía eventualmente vamos a estar no solamente compitiendo con factores como el trabajo, sino con factores como la tecnología, ¿no? Y entonces a eso se estaba de alguna manera abonando. Y esto es interesante porque precisamente en el curso del doctorado que estamos compartiendo con Noé Aarón, con los estudiantes del doctorado, una de los mayores preocupaciones es el tema del desarrollo. O sea, ¿qué nos lleva precisamente al desarrollo? Y creo que lo que tú apuntas como los factores institucionales resultan definitivamente muy importante para entender por qué no logramos esta convergencia. Claro, habría que entender que entre esta visión neoclásica y esta visión hasta cierto punto que le da todo el peso al solamente cómo el mercado va a ir generando la convergencia, obviamente, bueno, hay otros factores que en un modelo de desarrollo se tendrían que haber integrado para que realmente nosotros pensáramos en cómo lograr esta convergencia, ¿no? En ese sentido me parece muy acertado tanto lo que ustedes han hecho como incluso aún reconociendo lo que tú señalas de estos otros autores acerca del asunto de la institucional. Sí me parece que es algo en el que tenemos que revisar con mucha claridad cómo esta falta de este fortalecimiento institucional que tuvo que ver probablemente o que tendría que haber finalmente tenido que ver con el tema, por ejemplo, de la educación, es decir, un fortalecimiento de un sistema educativo que entendiera que si nos estábamos integrando con el norte y Estados Unidos, el nivel mínimo requerido en cualquier poblado, en cualquier ciudadano era de preparatoria, pues teníamos que haber empezado con un modelo que nos llevara hacia allá. Sin embargo, nosotros desde el 80, desde el periodo de Salinas de Gortari, nuestro proyecto educativo básicamente se propuso alcanzar el nivel de secundaria, ¿sí? Entonces, de ahí de entrada teníamos un problema muy serio.
Por otro lado, aunque tú señalas que el asunto lo hablas cuando nos dices que hay otros factores no institucionales como la parte de la concentración de la industria manufacturera, bueno, también habría que reconocer que la industria manufacturera conformada por empresas transnacionales, parte de redes globales de producción, obedecen también a factores institucionales, ¿sí? Obedecen a reglas, a políticas que podrían haberse incorporado, ¿no? Y que probablemente hubieran podido darnos un resultado distinto. Por otro lado, me parece también importante reconocer algo en esta relación entre la frontera de México y la frontera de Estados Unidos, y que tú mismo lo señalas, ustedes lo señalan en su libro, yo lo revisé ya hace algunos meses, como por ejemplo lo que tenemos también en Estados Unidos es que los estados y municipios, o sobre todo los condados fronterizos del sur de Estados Unidos son los más pobres del país, mientras los municipios fronterizos de México del norte son los más ricos del país. Entonces ahí se da una situación en la cual de alguna manera se permite también cierta convergencia que luego vemos, pero que también explica mucho de lo que luego sucede, ¿no? Por otro lado, me parece muy importante algo que tú señalas, y que es el tema de la diferencia en la frontera, ¿sí? O sea, tus mismos datos nos van mostrando cómo tiene que ver, o sea, cómo la fortaleza del Estado de alguna manera va a verse reflejada en este intercambio comercial fuerte que definitivamente se da en los 80, los 90 y todavía hasta el 2008, cómo sí va a tener un impacto, pero cómo hay una diferencia entre el noreste o el sureste y el noroeste, ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, tú planteas el caso de Texas, de los municipios de Texas, ¿no? O sea, si uno lo ve cómo tuvo un impacto, pues resulta que en esta área se desarrolló la industria petrolera, ¿no? En este periodo, mientras la parte de California pues se vio más golpeada y tuvo un impacto en la frontera mexicana. O sea, definitivamente la conexión a nivel de como tú dices, estas instituciones binacionales, lo que nos muestra, o para mí lo que muestra mucho de tus datos es la gran interdependencia que se da realmente a nivel de la región fronteriza, pero también nos muestra las diferencias que existen a nivel a lo largo de la frontera, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. Y bueno, creo que finalmente cuando ustedes llegan al y bueno, lo que tú hablas, que también hablas de cuando hablas del bajo crecimiento en la comunidad fronteriza, en el lado mexicano, hablas de la violencia, el tiempo de espera, las deportaciones. Yo creo que efectivamente fueron muy importantes, pero la vinculación de la industria mexicana de frontera, en general mexicana, con la dependencia con el ciclo de economía norteamericana, pues también yo creo que es un factor muy importante. La entrada de China también es otro elemento que viene definitivamente a hacer peor esta relación, pero yo creo que en términos de los factores que explica, no sé tú si coincides que la parte de todavía esta gran dependencia en el ciclo económico es un factor muy determinante, ¿no? Y bueno, finalmente nada más en la parte de cuando tú hablas de esta convergencia en el desarrollo humano, también habría que decir en la parte de salud, y ahí sí quiero un poco abonarle a la cooperación en este ámbito de tipo binacional, sí, que hay esfuerzos muy fuertes desde los 80, a lo mejor por interés en el propio lado norteamericano, porque somos una región que finalmente un problema de salud va a y ahí vemos cómo la geografía importa, ¿no? Entonces yo creo que ahí quienes hemos estudiado la parte de cooperación transfronteriza,
hemos visto cómo en el tema de salud es donde más se han creado todas estas instituciones, todos estos procesos de cooperación. El tema de la educación, pues ya lo comentábamos hace un rato, ¿no? Mientras nosotros seguimos con un rezago muy fuerte, no tenemos todavía como objetivo poder empatar. ¿Cómo logramos convergencia con un país que está planteando que ya de entrada su nivel mínimo de educativo es de preparatoria y nosotros apenas estamos tratando de alcanzar el de nivel secundario, ¿no? Y bueno, el ingreso pues también, como decimos, pues está determinado por todas estas diferencias y lo que hemos planteado, y definitivamente el comercio y el turismo han sido dos sectores muy afectados con estos problemas de la frontera, de la violencia, el tiempo de espera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo dejo ahí como comentario. Muchas gracias, Rocío. También en la mesa contamos con la presencia del doctor Marcos Reyes, él es coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional. Y bueno, él es miembro del Departamento de Estudios de Administración Pública, experto en políticas públicas, particularmente en política educativa, y en sus últimos estudios también ha desarrollado algunas investigaciones justamente sobre cooperación y ambiente institucional a lo largo de la frontera norte. ¿Tienes algún comentario para la presentación del doctor Gerber? Marcos, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues felicitar al profesor Gerber por su visita, bueno, darle la bienvenida por la visita y felicitarlo por su presentación. Me pareció pues muy interesante esta información fresca que nos ofrece sobre cómo sucede realmente la interacción entre las sociedades fronterizas, y me parece que hay mucha información que nos puede servir a los que estamos interesados en estos fenómenos para entender más de cerca cómo suceden los procesos de interacción. Tema que me llamó la atención es cuando mencionas que la frontera puede verse como una institución binacional. Me pareció interesante porque obviamente quizás detrás de ese concepto puede haber una idea de un conjunto de instituciones que soportan o que le dan soporte a los procesos sociales, económicos, culturales que se dan en la frontera. Entonces, yo no sé realmente cuál sea el concepto de institución que tienes en mente, pero me parece que quizás sea más apropiado pensarlo como un conjunto de instituciones, más que la frontera como una institución en sí misma, ¿no? Sobre todo porque, bueno, sabemos que las instituciones son como las reglas, las normas, incluso algunas organizaciones pueden considerarse como instituciones, y entonces me parece que quizás esa solamente sería una pregunta que te haría. Muchas gracias. Gracias. Hay un estudio sobre los migrantes deportados hacia México de la promoción anterior de la Maestría en Desarrollo Regional. Interesante porque trata de revisar cómo es que el actor o el migrante retornado reconstruye su realidad acá en México una vez que regresa. Entonces, gente que tenía mucho tiempo viviendo en México, que había perdido sus nexos aquí en sus comunidades, y una vez que regresa, cómo lo reconstruye. Me parece interesante, quizás te pueda servir como una referencia. Gracias. Sí, antes de abrir el micrófono al auditorio, comentarte que además de esta tesis, creo que un par más de tesis de otros programas de maestría tomaron mucha conciencia sobre todo sobre la población que está asentada en el bordo y que es un reflejo justamente de estas deportaciones que tú hablabas. Creo que te podemos hacer llegar estas 3 tesis que seguramente abonarán a
aparte de las indagaciones que está haciendo. Pero también ahora en el programa de doctorado tenemos a una estudiante, Gabriela Pinillos, que también quiere abordar el tema de dos fronteras, y hacer, y también Lorena también está trabajando estas comparaciones de fronteras con población excluida. Entonces creo que los estudiantes de maestría y doctorado están abonando a estos estudios que retoman dinámicas muy actuales y que quizá puedan ser de tu interés. Entonces, sin más, abrimos el micrófono a las preguntas. Por favor, les pido que se presenten. Tenemos en primer lugar al doctor Tito Alegría, a quien agradecemos su presencia. Posteriormente tenemos a nuestro compañero de doctorado, Maciel, para que haga su pregunta. Adelante, Tito, por favor, si te acercas al micrófono para... James, ¿cómo estás? Cualquier cosa que estudiemos en esta frontera, en términos de desarrollo, nos debe remitir a las teorías del subdesarrollo para poder explicar la diferencia de México con Estados Unidos. Entonces, en tu discurso aparecen un montón de factores posibles para ver las diferencias, pero no hay estos factores que puedan ser, que son más clásicos para entender un poco el no desarrollo de los países subdesarrollados, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, la propiedad sobre la tecnología, el hecho de que en la teoría de comercio internacional tampoco se dice nada sobre eso. Por ejemplo, que Microsoft tenga prácticamente un monopolio en el mundo con el sistema operativo que usamos todos, produce una especie de impuesto que todo el mundo le paga a una empresa que está radicada en Estados Unidos. Hay un flujo enorme de dinero que se va de todo el mundo hacia Estados Unidos. Bueno, ese flujo que sale de México, como de cualquier otro país, es una pérdida de riqueza. Entonces, ¿y por qué es posible eso? Es posible, primero, porque hay leyes sobre la propiedad intelectual que son defendidas con todos los dientes por el gobierno de Estados Unidos. Segundo, el gobierno de Estados Unidos se ha encargado durante décadas de dar dinero a universidades que han producido cambio tecnológico para que esas empresas como Microsoft se aprovechen. Es decir, ha habido una promoción del cambio tecnológico a partir del gobierno. Ya tenemos dos diferencias que pueden explicar muchísimo de lo que vemos aquí en la frontera. Cómo se ha habido un desarrollo tecnológico basado en el dinero público, mucho dinero público en Estados Unidos, que no lo había en México. Y segundo, la propiedad que permite estos monopolios. Bueno, eso me lleva a tus datos también, que por cierto son un buen ejemplo para una teoría que tengo. Sobre la diferencia entre México y Estados Unidos, perdón, la frontera de México y Estados Unidos. Tus datos muestran de que en el 2000 a 2010 sube el crecimiento en casi todos los condados de la frontera de Estados Unidos y baja el crecimiento en casi todos los municipios del lado mexicano. Cosa contraria en la década anterior. Entonces estamos hablando realmente de tendencias muy diferentes unas de otras. A veces opuestas, pero diferentes. Entonces, tenemos ahí la evidencia de que no son unidades transfronterizas, Tijuana-San Diego, Juárez-El Paso, Matamoros-Brownsville, etcétera, sino que actúan cada una de manera independiente de la otra, en su ritmo de crecimiento. Si actúan de manera independiente, estamos hablando de dos entidades diferentes. Entonces ya no podemos hablar de metrópolis transfronterizas, ya no podemos hablar de regiones transfronterizas, pues son dos entidades diferentes. Y voy más allá, ya no podemos hablar de mercados transfronterizos. Hay que hablar de un mercado local que tiene sus propias reglas, su propia gobernanza, sus propios niveles, sus propias productividades, donde vienen compradores del otro lado de la frontera. Cuando viene un comprador de San Diego acá a comprar una vivienda, no está comprando con la regla de San Diego, ni con los precios de San Diego.
está comprando con todas las reglas y los precios de aquí, aunque el comprador venga de allá. Es un mercado local. Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que tus datos producen todas estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, doctor Tito Alegría. Por favor, Maciel García, del doctorado en Ciencias Sociales. Bueno, antes que nada, felicidades al doctor, está muy interesante su estudio. A mí me gustaría concentrarme en el aspecto del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que es un poco la delimitación de su estudio, o parte de esto, la delimitación del estudio, y específicamente sobre la parte de los ingresos, ¿no?, el ingreso económico, y como ya lo muestran los gráficos, cómo ha ido cayendo, sobre todo en la frontera, en los municipios de la frontera norte, y cómo además se amplía la brecha, ¿no?, en cierto sentido. Hay autores, analistas, que están dándole una lectura a estos fenómenos en cuanto a que en economías emergentes las reformas estructurales, por un lado, están llegando demasiado tarde para impulsar la competitividad y la productividad, sobre todo orientado a la capacidad exportadora de los países. Por otro lado, existen análisis que muestran la reestructuración, relocalización en cuanto a las cadenas productivas, que también está afectando sobre todo a la capacidad exportadora, ¿no?, y sobre todo en economías que muy dependientes del sector manufacturero como la nuestra, ¿no?, la parte norte de México. Y por otro lado, factores que tienen que ver más con tipos de cambio, que en vez de ser un factor que esté impulsando a la capacidad exportadora, está jugando en contra ya, ciertas dinámicas en contra de las economías emergentes al momento de depreciar sus monedas, ¿no? En ese sentido, pienso que más que hablar solamente de instituciones que estén afectando esta divergencia entre condados del sur de Estados Unidos y municipios del norte de México, puede deberse a factores más en un contexto internacional o contextos más nacionales hacia el interior de las economías, ¿no? Caso de las reformas, por un lado, y caso de la reestructuración de las cadenas productivas, ¿no? Y sobre todo esto tocante a las cuestiones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que gran parte del boom que tuvo en los 80, 90, la parte norte de México, pues se debió a esta parte de la manufactura, que por otro lado también ya se está perdiendo esa ventaja en cuanto a la competitividad por la mano de obra, ¿no? Entonces ya no se ven tanto los efectos que se tenían en los 80s, en los 90, ¿no? Y pues ante este escenario, pues ¿qué habría que esperar, ¿no? Hay un poquito la pregunta, ¿no? ¿Qué esperar? ¿Una mayor o más pronunciada divergencia o factores ya más de corte interno hacia el interior de las economías, el desarrollo de capacidades, no sé, que pudieran generar nuevas dinámicas hacia la convergencia? Gracias. ¿Alguna pregunta adicional para el doctor Gerber? Voy a hacerle yo un par de preguntas, le damos la palabra al doctor Gerber, y si hay una segunda ronda, les pido por favor que levanten la mano. Yo tendría un par de preguntas, Jim. Ante esto que tú nos muestras y las observaciones que hace tanto la doctora Barajas como el doctor Tito Alegría, la pregunta es, ¿se debería de renegociar el Telecan? ¿Se debería renegociar NAFTA, dado que las instituciones, al menos a una escala binacional, muestran o dan evidencia que no hay realmente una convergencia? Y la segunda pregunta entonces es, ¿qué hacemos con todos los organismos que a nivel fronterizo se han creado y donde pareciera, y así lo habíamos venido discutiendo en la última década al menos aquí en el colegio, que había posibilidad de una cooperación y de una interdependencia explícita que llevaba algunos mecanismos de cooperación? ¿Qué podemos esperar de estos organismos que se crearon, algunos no necesariamente en el marco del Tratado de Libre Comercio, a partir de planes específicos como el de Frontera 21 o el de salud, sino otro tipo de mecanismos que se crearon desde instituciones de ambos lados de la frontera y que de alguna manera lograron solventar algunas de las dificultades compartidas?
Esas serían mis dos preguntas. Entonces te damos la palabra y vemos si hay una segunda ronda de preguntas. Pues gracias por las preguntas y trato de contestarlos. Pero antes que empiezo, tengo que decirles que cuando yo fui a mis estudios posgrados, quitaron mi pelota de cristal. Y desde entonces no puedo prognosticar lo que va a pasar en el futuro. Está fuera de mi capacidad. Entonces, lo que va a pasar, no sé. No sé qué va a pasar. El futuro es muy complejo y quiero decir que es un libro todavía no escrito y vamos a ver. Pero algunos puntos, voy a empezar con las preguntas de Araceli. ¿Debemos renegociar el TLC? Pues más que renegociarlo, yo personalmente creo que debemos profundizarlo. Puede ser una renegociación o no, pero lo que está destacado, es cierto que el TLC fue un acuerdo para fomentar comercio entre dos países, lo hizo y ya. Nada está cambiando en cuanto al acuerdo entre México y Estados Unidos. Si vemos, por ejemplo, en comparación la Unión Europea, pues no voy a decir que necesitamos una moneda común, pero lo que ellos hicieron en sus primeros 10 años de existencia, después del Tratado de Roma, que creó la Comunidad Europea Económica, empezaron una unión arancel. Este es el próximo paso para profundizar un acuerdo de comercio entre dos países. Es lo que necesitamos, yo creo. Una unión arancel puede bajar mucho los costos de comercio porque termina la necesidad de mantener cuentas sobre el origen de todas las partes que están dentro de su producto. Entonces va a facilitar mucho el flujo de bienes y servicios entre ambos países. Esto es uno. Necesitamos expandirlo hacia la dirección de servicios. Tito habló por ejemplo, de la propiedad intelectual y los monopolios que tienen algunas empresas norteamericanas, y no voy a negar que este es un factor importante, pero también en México están monopolios de servicios básicos como telecomunicaciones, que es muy importante. Las empresas mexicanas tienen un costo de telecomunicación que es mucho más alto que el promedio mundial por estos monopolios. Entonces, ambos nosotros tenemos áreas, más que todo en servicios, que debemos abrir para fomentar más posibilidades de competencia de empresas en la región norteamericana. Los servicios es una tierra en que no hemos entrado hasta hoy. Es que los servicios continúan como mercados muy diferentes, muy nacionales. Por ejemplo, si yo quiero manejar en México, tengo que comprar seguros mexicanos para mi coche cuando vengo o cuando manejo. Porque es más fácil hacer una llamada de mi oficina en San Diego a mis colegas en Canadá que hacer una llamada a mis colegas en Tijuana.
Es increíble, no tiene razón para mí. Bueno, entonces yo favorezco un acuerdo más profundo, pero tenemos problemas básicos y, por ejemplo, Estados Unidos no va. Yo creo que hay 2 o 3 obstáculos para profundizar el acuerdo. Uno son los ¿cómo se llama? Customs houses, las casas aduanales de México, que ganan mucho con sus empresas de controlar el paso de bienes desde México hacia Estados Unidos y cuando entran bienes a México. Este es un fenómeno de rentas, de ganancias enorme que existe por parte de la economía y la política administrativa de México. Bueno, ¿qué más? Organizaciones que va a fomentar, obstáculos, iba a decir algo sobre los obstáculos. Pues esto es un grupo de intereses mexicanos que obstaculan, yo creo, un flujo de comercio más rápido, menos costoso. Por el lado norteamericano tenemos los temores que sufrimos de la migración mexicana. Estamos dentro de un debate sobre la política migratoria que no va a terminar hasta yo no sé cuándo. Y de veras es como un obstáculo para una conversación más profundo sobre integración entre México y Estados Unidos. Hasta que nosotros terminamos de castigar los migrantes por problemas norteamericanos que tenemos, no sé cómo vamos a solucionar este problema, esta situación. Es decir, que la política migratoria pues es un problema que casi no tiene soluciones, pero podemos manejarlo mejor que lo hacemos. Este es otra que yo creo que es un bloqueo de una profundización del acuerdo entre México y Estados Unidos. Hace unos años yo leí un libro escrito por el embajador de Estados Unidos a México, Jeffrey Davidow. En su libro es sobre su tiempo en México, al fin de las 90s y los 2 primeros años del siglo nuevo. Todo su libro tiene que ver con drogas y seguridad, inmigración, todo. Este es el embajador de Estados Unidos a México. No mencionó nada del comercio. ¿Por qué? Porque comercio no necesita acuerdos entre gobiernos, más que los gobiernos quiten las barreras que han impuesto o que han hecho entre los países. Pero el comercio puede solucionar sus propios problemas. En términos de la sociedad y la cultura entre México y Estados Unidos y cómo funciona, yo creo que tenemos un crecimiento de organizaciones importantes que están trabajando en este campo. Y estos deben ser apoyados como podemos. Pero los gobiernos, yo dudo que ellos van a dirigirse a solucionar problemas de integración, problemas de convergencia, etc. Seguramente debemos tener una perspectiva internacional y nacional. Este es
sin duda, necesitamos mantener en nuestra mente, en nuestra perspectiva, los cambios y el contexto internacional y nacional. Y en este sentido, hay unos otros factores muy importantes que pueden explicar una gran parte del estancamiento económico de los municipios de México y en muchas otras partes de México. Por ejemplo, el sector informal es una barrera enorme para México. El sector de servicios pequeños, locales, como las tienditas que vemos, donde la productividad es muy bajo, emplean mucha gente, una familia tiene su tiendita de dulces o algo así, y es casi imposible aumentar la productividad de este tipo de tienda. Entonces, la falta de capital es otra, es el acceso a la capital para inversión. Es más o menos fácil a nombrar factores importantes, básicos, que obstaculan el crecimiento de la economía mexicana. Este no es muy difícil, es difícil solucionarlos, podemos nombrarlos, pero para saber qué debemos hacer, cuál debe ser la política para solucionar este problema. Este es muy complejo, este es difícil. Y personalmente no conozco México suficiente para tener ideas sobre las soluciones en este área. Tito y yo hemos tenido esta discusión sobre la integración fronteriza para 20 años, no sé cuántos. Durante el tiempo que lleva el delegado. Sí. Pero creo que no estamos muy lejos uno del otro, porque es obvio, si pasas por San Diego, si pasas por Tijuana, son mundos diferentes, ¿verdad? Eso es lo que yo disfruto de Tijuana. Cuando llego, yo sé inmediatamente estoy fuera de los Estados Unidos. No hay ninguna duda que todavía no estoy en Estados Unidos. Son muy diferentes y las condiciones son nacional, son local. Estoy de acuerdo con esta perspectiva, pero a la vez yo creo que hay una integración fuerte que está sucediendo. Si pasa, por ejemplo, el ejemplo que uso porque es lo más notable, es el ejemplo de Laredo, Texas. El porcentaje de personas que viven en Laredo, Texas, que hablan español en casa, es más que 95%. Por mucho de la frontera, el lado estadounidense, no es tan notable como Laredo, pero es muy alto. San Diego es una excepción. En cualquier cosa en que hablamos de la frontera, San Diego es una excepción. San Diego es más diverso, más rico, más educado, etc. Pero en lo demás de la frontera encontramos condiciones muy parecidas y hay una población latino, había flujos migratorios muy fuertes, había tiendas con clientes que son mexicanos o estadounidenses, no puede distinguir entre la gente quienes son estadounidenses y la gente quienes son mexicanos. O a la vez son ambos. Mucha gente son ambos. O son transfronterizos. Yo tengo en mis clases estudiantes transfronterizos. Son de Tecate, son de Ensenada, son de Tijuana, que toman clases al otro lado. Hablan muy bien, mucho mejor que yo el español. Hablan inglés. Están tomando clases allá. Viven allá.
algunos viven aquí, pero cruzan la frontera cada día. Entonces, cuando yo les pido, ¿tú eres mexicano o norteamericano? Hay respuestas varios. Hay respuestas muy varios. Unos dicen, pues depende en dónde estoy. Right? Si estoy en Tijuana, soy mexicano. Si estoy en San Diego, soy americano. Y son cómodos en ambos lados. Este es diferente. Como el problema, yo creo que como el problema de migración, pues problema, entre comillas, de migración, va a autosolucionar por cambios demográficos en México, ¿verdad? Y este es un cambio de largo tiempo, pero a la vez tenemos el crecimiento de una población transfronterizo con dos nacionalidades a veces. Va a crecer, seguramente va a crecer esta población. Y en 20 años más, ¿qué tendremos? No tengo pelota de cristal para decir, pero es bien interesante, seguramente. Gracias. Bueno, pues queremos agradecerle al doctor Jim Gerber el haber estado con nosotros. Siempre es muy rico escucharte, es muy ilustrador y siempre con datos interesantes. Por las actividades que tenemos el día de hoy, no va a ser posible una segunda ronda de preguntas, pero el doctor Jim Gerber, siempre tan abierto, creo que podrá responder si tienen alguna pregunta enviándosela a su correo electrónico, o si están interesados en su presentación y él nos permite hacérselas llegar, claro que con mucho gusto. Igual así las preguntas que nos hagan llegar desde otras partes. Esta conferencia también se subirá al portal nuestro de conferencias, ya que fue grabada, y pues no me resta más que darle las gracias al doctor Gerber, a la doctora Barajas y también al doctor Marcos Reyes por haber estado el día de hoy con nosotros. Como les decía, esta conferencia magistral cierra el año de los festejos que tenemos en los posgrados, al menos en las conferencias que nos tocó organizar a las maestrías de Economía, de Desarrollo Regional y el doctorado, pues se suman las del doctor Casey Walsh, de UC Santa Bárbara, de la doctora Nubia Bello, que vino de Colombia, que nos habló sobre memoria y desaparecidos, al doctor Alejandro Poiré sobre aspectos de democracia en México, a la doctora María Inés Barbero, que nos visitó de la Universidad de Buenos Aires hablando de multinacionales, al doctor Luis Aguilar, que nos habló sobre las últimas 3 décadas en el marco de las políticas públicas en México, al doctor Pierre Salama sobre desigualdad en América Latina, y por supuesto al doctor Jim Gerber, que nos habló sobre los impactos del Telecán en el desarrollo humano en la frontera México-Estados Unidos, y pues a quien le agradecemos muchísimo el haber estado el día de hoy. Así es que démosle un fuerte aplauso, por favor.